Y llegamos ahora al capítulo 25. No nos queda mucho tiempo para entrar en muchos detalles en esta ocasión, pero diremos que en este capítulo estudiaremos las leyes con respecto a la tierra prometida. Dios no creó el sistema mosaico solo para el pueblo de Israel, sino más bien para la misma tierra de Palestina. Este es el concepto que acentúa este capítulo 25. Al leerlo, veremos que es obvio que las leyes dadas aquí no podrían ser ejecutadas sino hasta después que Israel entrara en la tierra de Canaán. No podían ser adaptadas a la vida en el desierto de ninguna manera. Hay en todo el capítulo una referencia constante y casi monótona, así como una repetición de la palabra tierra. Las frases «cuando hayáis entrado a la tierra» y «pregonaréis libertad en la tierra» son frases que se encuentran en este capítulo. De hecho, las palabras «la tierra», «tu tierra» o «vuestra tierra» aparecen más de 10 veces. Todo en este capítulo tiene que ver con la tierra que Dios había prometido a Israel. La economía mosaica era especial para un pueblo peculiar, Israel, y una tierra en particular, la tierra de Palestina. Notaremos además que es para un pueblo que se dedica a la agricultura. Hay quienes tratan de usar el Antiguo Testamento como un modelo para el vivir de la iglesia. Pero amigo oyente, no podemos generalizar de esa manera, porque veremos que estas leyes no tienen valor o aplicación alguna para la vida en muchas partes del mundo. La frase «pregonad libertad por toda la tierra» fue la frase que se inscribió en la campana de la libertad en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, la campana que repicó cuando los Estados Unidos declararon su independencia. Sin embargo, debemos siempre recordar que estas leyes fueron dadas a un pueblo en particular, en una tierra en particular. Y nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos por esta ocasión. Comenzaremos pues nuestro estudio del capítulo 25 de Levítico en nuestro próximo programa y contamos desde ya con su siempre fiel sintonía. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Levítico. En el estudio de este tercer libro del Antiguo Testamento, estamos llegando ya a los capítulos finales y nos corresponde hoy comenzar con el capítulo 25. Y dijimos en nuestro programa anterior que en este capítulo estudiaríamos las leyes relacionadas con la tierra prometida. Decíamos que Dios no creó el sistema mosaico solo para el pueblo de Israel, sino más bien para la misma tierra de Palestina. Este es el concepto que acentúa este capítulo 25. Al leerlo, veremos que es claro, es obvio que las leyes dadas aquí no podrían ser ejecutadas sino hasta después que Israel entrara en la tierra de Canaán. No podían ser adaptadas a la vida en el desierto de ninguna manera. Hay en todo el capítulo una referencia constante y casi monótona, así como una repetición de la palabra tierra. Las frases «cuando hayáis entrado a la tierra» y «pregonaréis libertad en la tierra» son frases que se encuentran en este capítulo. De hecho, las palabras «la tierra», «tu tierra» o «vuestra tierra» aparecen más de 10 veces. Todo en este capítulo tiene que ver con la tierra que Dios había prometido a Israel. La economía mosaica era especial para un pueblo peculiar, Israel, y para una tierra en particular, la tierra de Palestina. Notaremos además que es para un pueblo que se dedica a la agricultura. Hay quienes tratan de usar el Antiguo Testamento como un modelo para el vivir de la iglesia. Pero amigo oyente, no podemos generalizar de esta manera, porque veremos que estas leyes no tienen valor o aplicación alguna para la vida en muchas partes del mundo. La frase «pregonad libertad por toda la tierra» es la frase que se inscribió en la campana de la libertad en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, la campana que repicó cuando los Estados Unidos declararon su independencia. Sin embargo, debemos siempre recordar que estas leyes fueron dadas a un pueblo en particular, en una tierra particular definida. Ahora uno no puede leer el libro de Levítico, y mucho menos toda la Biblia, sin notar la repetida ocurrencia del número 7. Es el número que se usa para denotar cabalidad o entereza.
no significa perfección en todos los casos, sino que denota entereza, es decir, que no falta nada, está completo. Hay una relación definida entre el frecuente uso del número 7 en este libro de Levítico con la manera en que se usa el número 7 en el libro de Apocalipsis. Ambos libros lo usan de una manera estructural. El tiempo se dividía en 7, tanto para los calendarios civiles como los ceremoniales. Tenemos el séptimo día, la séptima semana, el séptimo mes y el séptimo año. El calendario estaba relacionado con los tiempos de reposo y el código levítico se movía según ruedas de 7 siglos. Y esto es lo que ocurre una vez más en el libro de Apocalipsis. Dios reposó en el séptimo día, no porque estaba cansado, sino porque había terminado la creación en 6 días y su obra estaba completa. El día de reposo quedó como la unidad fundamental para la medida del tiempo, y desde allí surgieron unidades más y más expansivas para medir el tiempo. Estudiaremos, pues, las leyes relacionadas con la tierra prometida bajo los siguientes aspectos. Primero, el año de reposo, en los versículos 1 al 7. En segundo lugar, el año de jubileo, en los versículos 8 al 24. En tercer lugar, la redención de propiedad, en los versículos 25 al 34. Y en cuarto y último lugar, la redención de personas, en los versículos 35 al 55. Comencemos pues con el primer aspecto, el año sabático, o sea, el año de reposo. Leamos el primer versículo de este capítulo 25 de Levítico. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo. Ahora, primero debemos notar que esto nos trae una vez más al monte Sinaí. Son instrucciones que debían ser puestas en práctica una vez que entrasen en la tierra prometida. Recuerde usted que Dios había hablado desde el tabernáculo en Levítico capítulo 1, versículo 1. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 25. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Esto es asombroso. Hay un día de reposo para la tierra, así como lo hay para el hombre. El séptimo día data del tiempo de la creación, cuando Dios reposó de sus trabajos, porque su obra de creación estaba completa. El sábado significa reposo, y en su significado final se refiere al reposo de la redención. Esto es lo que significa en Hebreos, donde no se refiere a un día, sino al reposo final de la redención. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 9 al 11, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra reposo en estos versículos significa literalmente guardando un día de reposo. Es obvio en estos días de agricultura científica que el dejar descansar la tierra durante el séptimo año era bueno para la tierra. También era un reposo para los que cultivaban la tierra, aunque podrían seguir desempeñando ciertos deberes necesarios. Este año sabático para la tierra era para librar al israelita de la codicia. En realidad, fue la violación de estos reglamentos sobre el año de reposo lo que motivó la entrada de Israel en los 70 años de la cautividad que estudiaremos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, donde dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ellos no guardaron ninguno de los 70 años de reposo que debían haber observado en un período de 490 años, y por tanto pasaron 70 años en la cautividad. Leamos ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 25 de Levítico. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso,
reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Este versículo aclara sin lugar a dudas que el año sabático estaba relacionado directamente con la tierra. Debían sembrar los campos y cortar sus viñas por 6 años, pero entonces no debían sembrar ni cortar nada durante todo el 7º año. Hay una maldición sobre la tierra tanto como sobre el hombre, y esta es que por el sudor del rostro es que se saca el pan de la tierra. Pero la Biblia dice que habrá un día cuando la maldición será levantada de la creación. Veamos lo que nos dice a este respecto Isaías en el capítulo 35 de su profecía, versículos 1 y 2. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y también el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 20 al 22, dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En la región del sur de los Estados Unidos, por ejemplo, han aprendido después de muchas penurias que uno debe dejar descansar la tierra. Fue mucha la tierra que se echó a perder al sembrarla de algodón todos los años. El año sabático en realidad era un buen principio agrícola que Dios le dio al pueblo de Israel. Y es muy interesante que Dios lo sabe todo en cuanto a la labranza, ¿no le parece? Leamos ahora los versículos 5 al 7 de este capítulo 25 de Levítico. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Esto muestra cómo las necesidades físicas del pueblo eran suplidas durante el año sabático. La tierra era tan fértil que no era necesario sembrar cada año. En el valle del Éufrates, en los días de Abraham, la fertilidad era tal que ni se necesitaba sembrar. El grano crecía sin sembrarlo. La tierra en Israel producía lo suficiente como para suplir las necesidades del dueño del terreno, de sus siervos y del extranjero. Aún el ganado podría sobrevivir y probablemente engordaba muy bien al apacentar en la tierra no cultivada. Dios cuidó tanto al hombre como al animal, al israelita como al extranjero, al rico como al pobre durante todo el año de reposo. Todos tenían lo suficiente para comer. Sin embargo, era prohibido en ese año recoger la cosecha para venderla en el mercado. Hay algunas personas que ponen gran énfasis en la observación del día de reposo y hasta aguijonean a quienes no lo observan. En realidad, amigo oyente, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, guardamos el sábado. La verdad es que guardamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el jueves, toda la semana. Porque la palabra sábado significa reposo. Y aquellos que creemos en Cristo, ya hemos entrado en el reposo de la redención. Hemos cesado nuestro afán por obtener justificación por medio de las obras, y hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Y es por esto, amigo oyente, que todos los días son días de reposo, reposo en Jesucristo. Por supuesto que a estas personas que ponen tanto énfasis en la observación del día de reposo no les gusta esta manera de pensar. Pero quisiéramos preguntarles, ¿están guardando la ley mosaica? ¿Están guardando el sábado como lo guardaba Israel? Ahora es posible que respondan que sí, que lo guardan de la misma manera. Pero vemos aquí en este capítulo 25 de Levítico que no solamente había el día de reposo, sino también todo un año sabático. Y en aquel año los pobres podían entrar en las viñas y recoger uvas.
Y nos preguntamos si estas personas que enfatizan la observación del día de reposo permiten que los pobres entren en sus viñas, en sus sembrados, en sus haciendas, para que recojan esa cosecha. Amigo oyente, estas personas no están guardando la ley mosaica, están guardando solamente una pequeña parte de ella, pero no guardan el año de reposo ni el año de jubileo. Dios estaba enseñándole a Israel algunas lecciones. Nunca permitió que ninguno monopolizara la tierra, y de esta manera Dios pudo además cuidar siempre de los pobres. Dios estaba protegiendo la tierra y a los pobres. Y entonces también les estaba recordando que la tierra era maldita, pero que vendría el tiempo cuando la tierra produciría en abundancia. Hoy en día son muchos los que se preocupan por el gran aumento de los nacimientos y la inhabilidad de la tierra de producir suficiente comida para toda la población. Cuando la maldición se quite, amigo oyente, esta tierra producirá de una manera que nunca ha sido visto desde la caída del hombre. Dios es el proveedor de todas las necesidades humanas. Dios es el dueño de esta tierra. Y este es el mismo Dios que hoy le ofrece la salvación eterna de su alma por medio de la muerte de su bendito Hijo, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Acuda, pues, amigo oyente, ahora mismo al Hijo de Dios y acéptele en su corazón como su todo y suficiente Salvador. Y Él suplirá todas sus necesidades y le dará la verdadera satisfacción de su vida. Que el mismo Dios ponga en su corazón el deseo de dar este paso decisivo que marcará su destino eterno, es nuestra más ferviente oración. Y así, amigo oyente, llegamos al término de este programa por el día de hoy. En el próximo programa continuaremos nuestro estudio con el versículo 8 de este capítulo 25 de Levítico, y confiamos que usted vuelva a sintonizarnos. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo para que se familiarice con su contenido y también esté mejor preparado para nuestra próxima visita. Será entonces, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que las bendiciones del Señor inunden su alma. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. Prosiguiendo con este estudio del capítulo 25 de este libro, llegamos al año del jubileo. Leamos pues el versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Esto continúa en múltiplos de 7. Se contaba 7 años sabáticos, lo que equivalía al transcurso de 49 años. Luego, al año siguiente, o sea, el 50º año, era designado el año de jubileo. El año de jubileo era una continuación del uso del número 7 en la siempre ascendente escala del calendario. Era para ellos la unidad más larga de tiempo, 50 años. Hoy en día operamos en forma similar en los arriendos a largo plazo. Es posible arrendar, por ejemplo, una propiedad por un período de 50 años o de 99 años. Y Dios obró también sobre esa base. Había 2 años de jubileo en cada siglo. Ahora leamos el versículo 9 de Levítico capítulo 25. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7 a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Este era el punto descollante de toda la estructura sabática de la nación. Era el Shenat HaYobel, el año de jubileo. Por muchas razones, era el período más esperado y más gozado de la economía mosaica. Las palabras Keren HaYobel significan el cuerno de un carnero, y con el tiempo la palabra Yobel llegó a significar trompeta. En la Biblia se traduce unas 21 veces como jubileo, 5 veces como cuerno del carnero y solamente una vez como trompeta. Una vez que Israel se hubiese establecido en la tierra, es difícil ver cómo un toque repentino de una trompeta podría ser escuchado desde Dan hasta Beerseba. Es entonces razonable concluir que en toda la región poblada había un toque simultáneo del cuerno del carnero para anunciar la llegada del año del jubileo. Creemos que, para comenzar, alguien tocaría el cuerno en el tabernáculo o en el templo.
Luego habría alguien apostado a cierta distancia, pero suficientemente cerca como para poder oírlo, y luego la nota de la trompeta sería pasada a otro, y así sucesivamente hasta los últimos confines de la tierra. Ahora leamos el versículo 10 de este capítulo 25 de Levítico. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. En aquel día se podía hipotecar la tierra, pero en el año de jubileo, aquella tierra volvía al dueño original. Esta era la manera en que Dios protegía la tierra, no permitiendo que saliese de las manos del dueño original. La tierra podía pasar a manos de otra persona por un período de 50 años. Pero en el año de jubileo, la tierra tenía que volver al dueño original o a sus descendientes. Si un hombre se vendía en esclavitud, cuando sonaba esa trompeta, quedaba libre. En ese día, las cadenas y los grillos eran rotos. Y así también somos librados nosotros hoy en día. La palabra griega para trompeta es kerux, y el verbo keruso significa pregonar o anunciar. El año de jubileo se asemeja así a esta edad en que el Evangelio es predicado a los esclavos del pecado y a los cautivos de Satanás. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 6, versículos 17, 18 y 23 lo siguiente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego en el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el año de jubileo, todos quedaban libres. Todas las hipotecas eran canceladas. Cuando usted viene a Jesucristo, amigo oyente, la cuestión del pecado se arregla completamente. Cristo ya pagó la pena. Todo está arreglado y usted es libre, verdaderamente libre. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En cuanto a esto, es interesante notar las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret, que se encuentran registradas en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos 17 al 21, donde leemos, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Note usted, para dar buenas nuevas a los pobres. Eso significa pregonarlas y proclamarlas. ¿No es este el año de jubileo? ¿No es este el año para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos? Es posible que el cumplimiento final del año de jubileo ocurra durante el reinado milenario de Jesucristo, ya que es un período de tiempo que se relacionará directamente con la nación de Israel. Y quisiéramos estimularle, amigo oyente, a que lea las profecías sobre el milenio que se encuentran en Isaías, capítulos 11, 35 y 40. También en Jeremías, capítulo 23.
en Miqueas, capítulo 4, y en Apocalipsis, capítulo 20. Creemos que es importante que usted se informe de estas profecías, así es que vamos a repetir estos capítulos para que usted los anote con todo cuidado y pueda leerlos. Las profecías sobre el milenio se encuentran en Isaías, capítulos 11, 35 y 40. En Jeremías, capítulo 23. En Miqueas, capítulo 4. Y en Apocalipsis, capítulo 20. Muy bien, volviendo ahora al capítulo 25 de Levítico que estamos estudiando, leamos los versículos 11 y 12. El año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. El año de jubileo siempre ocurría después de un año sabático, un año en que la tierra permanecía sin cultivar. Dios le prometió a Israel proveer todas sus necesidades en forma providencial, pero tenían que obedecer, y entonces si obedecían, Dios proveería. Llegamos ahora a una sección que comprende los versículos 13 hasta el 24, y que explica que toda la propiedad y todos los bienes debían ser devueltos a su dueño original. Esto prevenía que cualquier individuo o grupo llegase a tomar posesión de grandes extensiones de la tierra, mientras que los demás caían en la pobreza. El año de jubileo, pues, servía para preservar una balanza en Israel. Este era el plan de Dios. Dios retenía su derecho de propiedad sobre la tierra e Israel la ocupaba a perpetuidad. Dios prometió su bendición sobre el pueblo de Israel. Prometió bendecir su tierra en forma especial en el 6º año. No debían sembrar de nuevo sino hasta el 8º año, debiendo comer del añejo de la tierra hasta el 9º año, cuando la tierra produjera de nuevo. Dios lo aclara muy bien en el versículo 23, cuando dice, «La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es». Y pasamos ahora a considerar la redención de la propiedad. Leamos los versículos 25 al 28 de Levítico capítulo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Transcurría un tiempo bastante largo entre un año de jubileo y otro, es decir, 50 años. Ahora, si un hombre perdía su propiedad un poco después de un año de jubileo, había la posibilidad de que no estuviera vivo para gozarse de ella la próxima vez que viniera un año de jubileo. Por tanto, Dios hizo otra provisión para poder recobrar la tierra. Si había un pariente rico, le era posible redimir la propiedad si estaba dispuesto a hacerlo, y luego la tierra podría ser restaurada a su dueño original. Esto dependía, claro está, de la buena voluntad del pariente. Esta ley del pariente redentor es la que veremos en vigencia en el libro de Ruth. También hay aquí leyes en cuanto a la redención de las viviendas y los edificios en estas propiedades. Su depreciación era un factor que se tomaba en consideración. Debemos también notar que había diferentes leyes que se aplicaba a los levitas. Todo esto se manifiesta en los versículos 29 hasta el 34, versículos que no tomaremos el tiempo para leer en esta ocasión. Y pasamos ahora a considerar el último aspecto en este capítulo 25 de Levítico. La redención de personas. Leamos los versículos 35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y el capítulo sigue con detalles en cuanto a la redención de las personas. Un hermano pobre tenía que ser protegido y tratado como siervo asalariado y no como esclavo. Si una persona hubiera perdido no solamente su propiedad,
sino que también tuviera que venderse a sí misma como esclavo, podría obtener los servicios de un pariente redentor si hubiera uno que estuviera dispuesto y capacitado para librarle, para no tener que esperar al año de jubileo. Se podía redimir tanto las propiedades como las personas. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos también un pariente redentor. Él es sumamente rico. Sin embargo, por amor de nosotros estuvo dispuesto a hacerse pobre para redimirnos con su preciosa sangre. Ha redimido no solamente nuestras personas, sino que también ya ha pagado el precio de la maldición de esta tierra, la que también será redimida de la maldición que ahora pesa sobre ella, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículos 21 al 23, donde dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amigo oyente, la ley del pariente redentor señala hacia nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro pariente redentor. Y permítame terminar este capítulo 25 de Levítico, amigo oyente, diciendo que Cristo Jesús es mi pariente redentor. ¿Es Él su pariente redentor? Solo usted, amigo oyente, y Dios conocen la respuesta.